El lugar que voy a visitar hoy es uno de esos monumentos que pasa desapercibido para muchos y que, sin embargo, constituye uno de los mejores ejemplos de arquitectura palatina toledana del siglo XIV. El Museo Taller del Moro. Este museo es un sitio bastante insólito, a pesar de encontrarse en pleno casco histórico de Toledo, más concretamente en su judería, a pocos metros de la famosa calle de Santo Tomé y de la Iglesia del Salvador. Sin embargo, son muchos los que obvian su presencia y pasan de largo, dejando de explorar este monumento tan particular. Lo que nosotros visitamos es en realidad el salón de una casa de la nobleza de estilo mudéjar del siglo XIV, el único resto que se conserva del palacio. A lo largo de su historia, este lugar ha tenido muchos usos de lo más variopintos. En el siglo XV pasó a manos de las monjas, que crean el convento de Santa Eufemia. Recibió el sobrenombre de taller en el siglo XVI, cuando fue alquilado por la Catedral de Toledo para usarlo como cantería y taller de reparación de materiales para la fabricación de la propia catedral. Mientras que el apelativo de El Moro viene de su decoración musulmana. También se ha utilizado como cochera, salón de baile, fábrica de cerillas, cuadra para ganado o almacén de harina. Por suerte, el Taller del Moro fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1931. Una vez adquirido por el Estado, fue restaurado y abierto al público como Museo de las Artes Constructivas y Decorativas Tradicionales en 1963. En su interior nos encontramos con estos increíbles arcos de herradura que nos dan la bienvenida. Sus paredes están cubiertas por un conjunto de yeserías absolutamente fascinantes y que utilizan recursos decorativos vegetales y geométricos. Además, en su origen, estas yeserías estaban ricamente pintadas con tonos verdes, azules o negros. En algunos puntos aún se conserva la policromía original. Sus bóvedas ochavadas de madera son otro elemento a tener en cuenta. En el paseo nos encontraremos además algunas piezas bastante interesantes, como esta tinaja de barro cocido del siglo XV, procedente de Torrijos, tablillas, panecillos, frisos, entre otros. Me sorprende que un sitio así sea tan poco conocido. Sí es cierto que quizás el espacio podría haberse aprovechado mejor y darle más contenido al museo con piezas de la época y más explicaciones. Sin embargo, parte de su belleza también reside en este uso minimalista que han hecho del espacio. En general, una visita corta pero muy agradable e insólita. ¡Hasta pronto!